¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir número 35 y para ello tenemos a nuestra colaboradora habitual, Clemence Lunis, psicoanalista Grupo Cero, y hoy en nuestro programa de Salud para Todos vamos a hablar de la sexualidad infantil. Sí, pero que no es una cosa de la infancia, también tiene que ver con el adulto y vais a ver cómo está relacionado con la salud, con nuestro bienestar, con cómo nos relacionamos con los otros, con el amor, con el trabajo. Uy, 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 qué interesante. Y bueno, vamos a hablar de un tema un poco peleagudo en amor y familia, también a colación de la sexualidad, de nuestra disposición con el medio, con las relaciones. Vamos a hablar de la situación en la que los hijos pegan a los padres, en la que hay un maltrato en esa circunstancia. Vamos a ver una lectura, una posible lectura de esa situación. Así que, bueno, quedaros, que estamos aprendiendo a conversar y para ello escribidnos, que queremos recibir vuestros comentarios, vuestras sugerencias para próximos programas en palabrasparavivir@torremolinostv.com. Así que recuérdalo, palabrasparavivir@torremolinostv.com. Os espero, ¿eh? Gracias. Pum 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 pum. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir con nuestra querida Clemence Lunis, psicoanalista Grupo Cero. ¿Qué tal, Clemence? ¿Cómo estás? Muy buenas, Laura. Bastante bien, bastante bien. Todavía no podemos reunirnos ahí en vivo, pero seguimos trabajando. A pesar de todo, seguimos trabajando, así que bien. Muy bien, fantástico. Y bueno, Clemence, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que tiene que ver, ¿con qué tiene que ver? Vamos a ver. ¿Con los niños o con los padres? ¿Los niños o con los padres? Porque ¿quién está primero? Hay quien hay que cuidar primero, ¿no? Es decir, que tenemos que ver que lo más importante en todos los casos son los padres. Esa es una cosa muy importante, ya que son ellos que van a ser ejemplo. El ejemplo es decir, yo tengo que enseñarte cómo es, qué quiere decir amar, qué quiere decir trabajar, qué quiere decir hablar, qué quiere decir... Entonces, todos esos verbos de nuestra vida cotidiana, uno está transmitiendo, enseñando a su hijo lo que significa estos verbos, sin darle ninguna explicación. Claro. Sí, porque es en el ejemplo de vivir como uno va haciendo las cosas que uno le transmite sin darse cuenta, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, un castigo? ¿De qué sirve unas pautas si luego uno dice una cosa y está haciendo aparentemente otra? Es que es como se transmite y la transmisión es de manera inconsciente. Y hay algunos aspectos que son importantes porque, claro, ¿cómo puedes transmitirle a tu hijo los límites, la ley, si tú mismo no tienes esos límites y esa ley en ti? Entonces hay que hacer una revisión de los padres, ya digo, no desde el lugar de qué tengo que hacer ante tal situación, Bueno, no sino... sé si hacer una revisión, Laura, no sé si hacer una revisión, pero saber que cuando los niños tienen dificultades, cuando los niños dificultades o obstáculos o tienen unos comportamientos exagerados, tiene que ver con los padres. Hasta una cierta edad, ojo, porque después llega una edad donde ya es el niño que ya es responsable, más allá de los padres que haya tenido. Después él se tiene que tomar, ¿no? Es decir, que ya no vamos a tratar a la madre de un adolescente. El adolescente ya se tiene que ocupar de su vida, ¿no? Pero esa primera infancia sí que depende, como depende emocionalmente, económicamente, todo depende de los padres. No se las puede arreglar solo. Entonces, claro, también su manera de estar en relación con los demás, su manera de estar en relación en la escuela, los deberes, todo eso tiene que ver con los padres. Muy importante eso, ¿eh? Porque a veces uno cree que son los niños los que le han nacido de determinada manera, que mi niño es muy nervioso, que si no acepta la ley, que si no... Y claro, vemos que no tiene tanto que ver con eso, sino cómo uno está transmitiendo esos lugares. Además, vemos que los niños son material muy sensible y en muy poquito tiempo tienen que aprender tantas cosas, ¿no? Ahí aprenden el amor, los celos, la envidia, la hostilidad, a imponer esa ley interior. Son un montón de cosas que, claro, tendemos a olvidar que no ha sido una época feliz para ninguno, ¿no? En el sentido que
que aunque hablemos de esa infancia feliz, ha sido un momento de aprender muchas cosas, de mucho afecto, sentimientos, ¿no? De situaciones difíciles, ¿no? Porque están unidos a esa mamá, tiene que venir el tercero, separarse, y que vemos incluso que a veces ciertos trastornos que pertenecen a la infancia, ¿no? Que es una manera de elaborar pues, ciertas posiciones que tienen que ver con todo ese entramado de afectos, como por ejemplo las pesadillas o ciertas fobias, ¿no? Que son comunes a todo el mundo, hablan de todas esas relaciones con sus seres más queridos, con sus padres, con sus hermanos, y que se ponen en juego también en toda esa serie de síntomas, ¿no? Entonces vemos que es importante, ¿por qué? Porque realmente es en ese seno familiar donde vamos a recibir el primer impacto de todo y va a hacer una huella especial en nosotros. Además, me parece que hay muchas terminologías que se están poniendo de moda y que se están recomendando, pero que ya el psicoanálisis nos ha mostrado que no, que los niños tienen sexualidad, ¿verdad, Clemos? Y es muy importante que hagamos un señalamiento en esto, porque a veces se establecen ciertas conductas o ciertos acercamientos a los niños que podemos estar perjudicándolos porque lo estamos fijando eróticamente a esos primeros amores, ¿no? Que son los padres, que siempre van a ser los padres. Y por ejemplo, el colecho, ¿no? Que lo estábamos hablando fuera de cámara antes, ¿no? Que es una situación en la que se meten a los niños en la cama o duermen con los niños, cuando en realidad ahí a veces ya no se sabe quiénes son los adultos, quiénes son los niños, y que es una manera también Claro que creo que ponen a los niños en la cama y pondrían un adulto, así a cualquiera, o a un adulto, así a la tía, al abuelo, al hermano, lo pondrían así en su cama. Pues no. ¿Y por qué lo hacen con los niños? Es como con los niños, ¿no? Cuando le frotan la cabeza y al niño lo tratan como si tú harías eso con un adulto. Entonces a veces tenemos los adultos tenemos una actitud un poco ambigua con los niños, porque a veces queremos que respondan como adultos, pero nosotros los tratamos como si fuese nuestro, como una cosa nuestra. Se lo ponemos en nuestra cama porque no queremos dormir solo. Porque además, no lo ponemos en la cama si queremos hacer el amor con el marido, evidentemente. Lo ponemos en la cama cuando no queremos hacer el amor. Lo ponemos en la cama cuando no queremos dormir solo. Es decir, que además lo hacemos un uso. Pero, y lo que es muy importante, porque es que el niño va a dormir con ese cuerpo del adulto ahí al lado, con todas sus fantasías, porque el niño, como tú decías, cuando decimos que tiene una sexualidad, no tiene la sexualidad de un adulto, pero tiene el mismo deseo. Él no puede tener porque su sexualidad no va hacia la reproducción, su sexualidad es tocarse, es masturbarse, no hay su sexualidad es eso, es tocarse. Además tenemos que pensar que la sexualidad, cuando hablamos de la sexualidad del niño, pues es estar chupando, eso es su sexualidad, ¿no? Que estar ahí chupando, pero porque está aprendiendo, entonces su sexualidad es en la boca, después le gustará besar, porque ha chupado mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando era niño, entonces después le gusta besar, ¿no? Después tiene su otra etapa, que es la etapa anal, donde tiene que aprender. ¿Y qué aprende? Que hay algo que sale de su cuerpo, que algo suyo que sale de su cuerpo y que además se pone contenta mamá cuando sale. Digo que son elementos que tenemos que darnos cuenta que el niño tiene que aprenderlo todo, no sabe nada. Es una página en blanco, todo se tiene que escribir, entonces todo lo que descubre es wow, de repente le damos una cuchara para comer, wow, una cuchara, ¿no? Es decir, que claro, de la teta pasamos a la cuchara, es que son mundos. Entonces todo eso, como decías, ¿no? Que deja huella. Entonces eso es la sexualidad del niño y después se va a tocar, ¿no? Tenemos la oral, la anal y después tenemos la fálica. La fálica que es tanto el niño como la niña que se van a tocar el sexo porque se da cuenta que tiene algo que ver, que le produce placer. ¿Y por qué? Porque están excitados con la relación de los adultos que tienen delante. Cuando se pelean, cuando no se pelean, con toda esa relación ahí, ellos son, ¿no? Esa placa sensible, muy receptivos. Cuando decimos, el perro sabe que nos vamos,
El perro, ¿no? En cuanto hay uno que se levanta, ya se pone contento porque se va a pasear. Pues los niños son igual de sensibles, se dan cuenta de todo. Pero claro, como no lo pueden expresar, no pueden pasarlo por la palabra, pues lo ponen en el cuerpo, entonces después están muy excitados, van al cole y hacen cualquier burrada, porque están todos excitados, han dormido con mamá. Además, con la sexualidad de una adulta, porque mamá no es porque duerme que ella se le desaparece la sexualidad. Mamá también tiene toda su sexualidad. La sexualidad no es solamente mi encuentro con el otro. Mi sexualidad es todo mi deseo y cuando duermo sigo deseando. Y además no es solamente la sexualidad, es la frustración de la madre, los deseos, si está enamorada, si no está enamorada, todo eso es lo que transmite a su hijo. Si está ansiosa, si no está, su disposición en el mundo, si es celosa con las relaciones de alrededor y ve que la niña también es celosa o el niño, es porque ella también muestra esa forma de relacionarse con los otros. Es que vemos que es un continuo. Los niños hablan de toda la situación familiar que está ocurriendo, es como si denunciaran a través de los síntomas, de las cosas que le pasan. Y me pareció sobre todo importante eso que has dicho, Clemón, de ¿por qué vemos a los niños a veces como monos de feria, como alguien a quien tocar, como manipular, como que si lo viéramos, si lo separamos como si no fueran nuestros hijos, como si fuéramos adultos, lo trataremos de otra manera? Es como que, como es mi hijo, tengo derecho yo a hacerle cualquier cosa que a mí, no, que a mí me hubiera gustado que me hicieran cuando yo era pequeña. A mí me hubiera gustado meterme en la cama con papá y mamá, me hubiera gustado que me toquetearan, ¿no? Y eso, hay cosas que hay que separar porque estamos produciendo una sensibilidad muy fuerte en los hijos y le podemos ocasionar, claro, que haya conductas incluso Bueno, de pero ya lo vemos, ¿no? claro, Ya lo vemos, es decir, que cuando después hay una vemos ahí. cuando hay una culpa por esa situación cercana con la madre, con el padre, ahí van a buscar un castigo, pero es porque la ley no está puesta en su lugar, no están los límites adecuados y tengo que tener en cuenta que van a vivir en una sociedad y que tiene que ser lo más parecido posible a lo que luego se van a encontrar, a un lugar donde la ley, donde el amor y el cariño no tienen nada que ver con darle muchos besos, sino procurarle una mente adecuada, ¿no? Una dimensión adecuada de las relaciones y vemos que se están haciendo auténticas barbaridades muchas veces porque si uno se pega más a los gustos que a los criterios que ya Freud nos hablaba de que los niños tienen sexualidad, ojo, Diferente y de la se nuestra, observa diferente de la nuestra. claro, diferente de la nuestra, por supuesto, pero, pero estás conquistando el medio a través de las primeras relaciones de esos amores, estás construyendo pues todo el erotismo, estás construyendo pues cómo te vas a relacionar con el mundo y son muy sensibles y hay que tener cuidado en ese sentido Bueno, de... pero lo que vemos, Laura, que es una cosa muy importante, es decir, que los seres humanos, como es una especie animal, pues se reproduce sin saber si están capacitados en ser padre o madre, o dice, como voy a tener hijo, pues me voy a transformar en padre sin hacer nada, que ya he hecho el hijo, ella soy padre, ella soy madre, ¿no? Cuando realmente es una construcción en cada uno de nosotros, que tengamos hijos o no, porque es una manera de estar en relación después con estos que van a necesitar una madre, que las madres no son solamente las que van a parir. Pero lo que quería precisar, que me acuerdo que Freud decía que en la sociedad en la cual vivimos, que ya en tiempos de Freud, pero que sigue igual, es que dice, nos mandan a la vida, tanto los padres, los abuelos, los tíos, todos los de la familia, incluso muchos profesionales, nos mandan a la vida desnuditos y nos mandan al Polo Norte, desnuditos al Polo Norte, es decir, que no estamos para nada preparados, ni para tener hijos, ni para ser profesor, ni para ser psicólogo. Es decir, que desde nuestra experiencia no tenemos ningún aprendizaje, o nuestro aprendizaje, según nuestra experiencia, es errónea, errónea. O hay que tener una gran capacidad para aprender correctamente, eso es otra cosa, pero que en principio un padre y una madre no se hace con los hijos, se hace desde uno. Se hace desde uno, que hay unos que todavía están chupando de la teta de la mamá y van a tener hijos. O sea, claro, el animal se puede reproducir, pero el ser humano no.
Mm, Hay que prepararse, hay que hacer cosas. Tendría que haber una escuela de padres, claro, total. Ujú. pero del mismo modo Bueno, que tendría que haber escuela de parejas, porque la gente tampoco sabe vivir en pareja, que también va desnudo, se lanza desnudo a la boda sin saber ajá. todo lo que es, ni saber lo que es una pareja, ni lo que es un hombre, ni lo que es una mujer. No saben nada. Y se lanzan porque el amor les reúne. Claro. Por eso, Clemón, vais a hacer vosotras, Elena Trujillo y tú, vais a hacer un curso, ¿no? Estáis Sí, que haciendo un curso empieza el acerca 6 de de... mayo. Empieza el 6 de mayo un curso online, evidentemente, sobre la sexualidad infantil, para enseñar entonces ese desarrollo, para poder darnos cuenta cómo crece el niño, cómo hemos crecido nosotros, porque es un crecimiento iguales a todos. Son todas etapas donde Ujú. tenemos que pasar todos. Entonces, cómo hemos crecido nosotros y cómo crecen nuestros niños para aprender a mirar. ¿En qué ¿Y cómo época? se pueden... Sí. No, era preguntarte que cómo se pueden poner en contacto con vosotras para apuntarse al curso, para inscribirse. Bueno, está circulando por Facebook, está en la escuela Grupo Cero, grupocero.org, ahí en el apartado Estudiar Sigmund Freud, y hay otro apartado que se llama Cursos Breves. Y ahí puede, porque es un curso de unas cuantas clases, creo que hay 11 clases, entonces es un intensivo, vamos a decir, de unas pocas clases que nos va a permitir ver entonces cómo piensa el niño. ¿Cómo piensa? Porque tenemos que pensar que no piensa como nosotros, no tiene toda la información para pensar como nosotros. Entonces, y después también ver en cada adulto el niño que sigue viviendo, porque claro, después lo vemos que el adulto, ¿no?, todavía está, ¿no?, manteniendo o partes de su infancia que aparece en la vida adulta, ¿no?, que también es otra Sí, cosa. que no es una cosa del pasado, que es algo que trae en sus relaciones y en su vida esa forma de relacionarse, ese infantilismo que se actualiza en muchos momentos de su vida, ¿no? La manera de manejarse con el dinero, con el trabajo, con las relaciones, con los hijos. Un mundo abierto, Clemos, que vamos a Muy seguir bien, sí, hablando que de él. podremos seguir hablando de ello. De acuerdo. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti, Nos vemos Laura. Un abrazo a todos y seguimos la muy semana que bien. viene. Seguimos, estupendo. Muy bien. De acuerdo. Hasta luego. Pum Chao. pum pum, pum 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 pum, pum 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 pum. Envuelto en las llamas de lo que pensaba cuando niño, no puedo del todo con lo que me toca cuando grande. De alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entrechoco los dientes de alegría, de pum 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 pum. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante también en nuestra sección de Amor y Familia, que es la cuestión, a veces se habla en los medios, ¿no?, de la cuestión de que los hijos vemos que en determinadas situaciones pegan a los padres, le maltratan de alguna manera, ¿no? Vemos que es una situación bastante delicada y difícil en el seno de la familia, porque tenemos que tener en cuenta que más allá de pretender criminalizar, ¿no?, y hay diversas teorías que hablan como de que la persona nace de una manera determinada, pero aquí también venimos a abrir un haz de luz y dar cuenta
que un ser humano nace entre otros, no lleva un gen de determinada manera, sino que simplemente tiene que ver con esa complejidad de hacernos humanos y del crecimiento, de esa posición con los límites, con la autoridad y con el despliegue afectivo sexual también en lo familiar y cómo eso también repercute en nuestra llegada al mundo. Entonces, más allá de medidas que se toman más extremas, ¿no? De, por ejemplo, incluir pues en esa situación pues denuncias, la policía, etcétera, también tenemos que preguntarnos, en lugar de criminalizarnos, de tratar de averiguar qué está ocurriendo en el seno de esa familia, en el seno de la relación. Y antes de hablar de eso, también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que se parte también de ese ejemplo en el que hay una justicia realmente que es justa, que los gobernantes de alguna manera a veces establecen ese abuso de poder en el que las leyes parece que se las saltan y se salen con la suya, ¿no? En la que muchas veces salen inmunes a cualquier responsabilidad. Vivimos en una sociedad también que tenemos que tener en cuenta que hay ciertas perversiones y ciertos saltos de la ley que a veces son permitidos. Entonces, cuando educamos a los hijos, ¿no? Cuando están en el seno de la familia, tenemos que tener en cuenta también esta circunstancia, ¿no? Que también en lo social ocurren esas perversiones con la ley. Vemos que el establecimiento de los límites de la ley es muy importante, pero claro, de alguna manera no podemos imponer esos límites a ley sin que haya un nivel base de educación, es decir, sin que haya una cultura, enseñarles a conversar, ¿no? Que haya una base de educación. Ahí se pueden ir estableciendo límites, pero si hay una base cultural, que lean, que hablen. Porque claro, vemos que los niños chillan, patalean, tienen conductas disruptivas, también porque a veces no tienen esa disposición, esa capacidad de poner en palabras. Claro, es importante darle esa base de la cultura, ¿no? que es esencial también para aprender, para el desarrollo, para la constitución de las leyes. Entonces a veces es como se utiliza demasiado la represión y no hay otras vías en las que se ofrece esa cultura, digamos que esa relación de los hijos con el mundo, con sus deseos, ¿no? Hay ciertas frustraciones que se llevan por el cauce que no es muy adecuado en ese sentido, ¿no? Entonces es importante que también enseñemos en la cultura esa base de leer, de cultural, de poder hablar para en lugar de prohibir y exigir, también que haya otras vías en las que se pueda conversar, se pueda hablar y que haya una base importante en esa educación. Porque claro, la ley no es a fuerza de exigirla, tiene que ver con el conocimiento. Si exigimos, estamos produciendo también una situación de represión. Y no se trata de buscar culpables ni víctimas, sino que vemos que es una situación compleja que requiere de una intervención de un psicoanalista que pueda ayudar a escuchar todo eso que se está desplegando en esa situación. Porque digamos que no nace así, sino que hay una situación compleja en la que todos los miembros de la familia son partícipes de esa situación de una manera o de otra. A nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Y es importante que haya esa escucha que pueda diluir o que pueda interpretar qué está pasando ahí, porque vemos que muchas veces, en lugar de poner en lugar de víctima a una persona, a otra, ¿no? De culpabilizarlo, tenemos que pensar que también las relaciones por ejemplo, es más frecuente de los hijos hacia las madres, ¿no? Ese lugar de madre, vemos que hay una fuerte relación con la madre, ¿no? Y que a veces ese maltrato o esa forma, ¿no? Es una forma, ¿no? De expresar ese amor convertido en hostilidad, ¿no? Hay una hostilidad muy intensa porque también esconde un amor muy intenso del que tiene que separarse, ¿no? El amor a la madre es el primer amor, pero luego tiene que venir el tercero para civilizarnos y para separarnos de esa madre y poder estar con otras mujeres, con el mundo. Entonces a veces tiene que ver con eso. Y en otras ocasiones podemos ver que, sobre todo en niños pequeños que van estableciendo pues esos límites en el cuerpo, etcétera, vemos que incluso un golpe puede ser una caricia a alta velocidad. Es decir, es como una aproximación del cuerpo y cuando son pequeños no distinguen entre un golpe y una caricia. Digamos que a veces se erogeniza esa zona y se va buscando el castigo para recibir ese golpe, ¿no? Que digamos que son cuestiones complejas, que no todo lo blanco es negro, ¿no? Sino que hay una dimensión, digamos que compleja en la erogeneidad,
en la disposición afectiva, en la sexualidad, y que habla de todo ese pasaje que atravesamos todos, que es ese amor hacia la madre, luego viene el tercero, el padre, ¿no? Y esa ambivalencia, esa hostilidad, y luego cuando aparece pues ese periodo de la adolescencia, los hijos se tienen que separar de los padres y de esos padres psíquicos, ¿no? Y hay posiciones infantiles que hablan de ese desprecio a lo femenino, de esa imposibilidad de separarse de la madre. Entonces a veces se convierte ese amor tan intenso en odio, ¿no? Y hay una cuestión de no poder salir de esa relación. Entonces vemos que hay una complejidad muy grande en las situaciones familiares, y les recomiendo acudan a un psicoanalista que pueda dar cuenta, que le ayuden a leer y a transformar esa situación tan compleja y tan difícil de escuchar. El psicoanálisis tiene las herramientas para ello. Pum 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 pum. Atleta de mí mismo. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por la certera lluvia del verano aquel donde sangrante y taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo moría entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal, hasta con mis palabras